Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos otra vez a esta semana, donde vamos a estudiar otras epístolas. Ya estamos por concluir las epístolas de Pablo en el bosquejo del Nuevo Testamento, pero realmente estamos aprendiendo muchas cosas que son interesantes para nuestra vida cristiana, como nuestra vida práctica, nuestra vida en el exterior, dentro de la iglesia, y conociendo el por qué se escribieron las cartas, por qué se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Entonces creo que vamos aprendiendo conforme ha pasado el tiempo y ya estamos casi cerca de terminar lo que es el bosquejo del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces en esta semana rápidamente vamos a ver lo que es lo que son las epístolas a Tito, a Filemón, a Hebreos, y creo y considero que son unas epístolas muy importantes. Y no solamente importantes en el aspecto de que nos enseñan cosas buenas, sino que cada una de estas epístolas tiene un matiz particularmente diferente en que Pablo le escribe a Timoteo en el sentido de que Timoteo es una persona responsable que va a dirigir la iglesia del Señor. Le escribe a Filemón, donde nosotros encontramos que no es precisamente una carta con sentido doctrinal, sino más bien es una carta privada que Pablo le escribe a su amigo, que es la única carta que nosotros tenemos de Pablo, que escribe de una forma privada y de una forma para un amigo en vez de una iglesia. Y la epístola a los Hebreos, que básicamente a veces no entendemos o no sabemos de quién es, mejor dicho, pero por la forma de escritura y por la forma en que el escritor conoce las costumbres y los aspectos de los judíos que eran muy remarcados en esta epístola y que son muy remarcados en esta epístola, nos damos cuenta que tuvo que haber sido un judío conocedor tanto de la ley como de los ritos, que pudiera escribir acerca de estas cosas. Entonces concluimos, bueno, a mi parecer, que fue Pablo el que escribió la epístola a los Hebreos. Pero quisiera hablar primero de Timoteo, porque Timoteo no fue un hebreo, sino que Tito no fue un hebreo, tampoco Timoteo no era completamente hebreo, pero Tito era un pagano, ¿sí? Tito no era judío, Tito no era una persona que había nacido en Israel, sino que Tito era un pagano, que muchas personas sabían que Tito no era judío, pero que ayudaba mucho a Pablo en los viajes misioneros, que estaba con Pablo en situaciones difíciles. Entonces Pablo lo envía a una misión y muchas personas se dan cuenta precisamente que Tito no era judío y lo que quieren es que se circuncide, ¿no? Entonces, eso lo vemos en la epístola a los Gálatas, que Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y pues podemos observar precisamente esta presión sobre Pablo, ¿no? Y sobre sus amigos y sobre también sus discípulos a la hora de responder a la ley. Entonces Tito fue una persona que estuvo con Pablo y que fue una persona de mucha confianza. Pablo lo envía para corregir lo deficiente en las iglesias que Pablo dejó en la iglesia de Creta, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que Pablo navegó con Tito a Creta, donde lo dejó para que pusiera en orden las iglesias que estaban desorganizadas. Pablo le confió a Tito este trabajo y esta labor, porque Tito era una persona responsable. Estuvo con Pablo en los momentos difíciles y fue una persona que pudo servirle a Pablo en todo momento. Lo que podemos ver, y es muy interesante en esta epístola, es que nosotros, aunque sabemos que es una epístola corta, una epístola de 3 capítulos nada más, observamos que encontramos 3 aspectos importantes, que es acerca de la doctrina, acerca de la vida cristiana, y también nosotros encontramos ahí acerca de los deberes como ministros
que debemos tener, las características de ministros que nosotros debemos tener. Aunque es una epístola bastante corta, nosotros en ella podemos ver cómo es como un fundamento para que nosotros podamos vivir y servir al Señor. Necesitamos realmente esos aspectos que Pablo le inculca a Tito para que un ministro sea capaz de estar en una iglesia. Entonces Tito, aunque es una epístola corta, es de gran uso y de gran importancia para la iglesia, porque contiene estas tres cosas que son doctrina, también contiene información para vivir la vida cristiana, y también, como les decía hace un momento, contiene precisamente lo que debe tener un ministro para servir al Señor en la iglesia, ¿sí? Entonces, esto es lo que encontramos en la epístola de Tito. Y también, por otra parte, en la epístola de Filemón nosotros encontramos algo que también es y resulta bastante interesante. Y es que Filemón fue la persona en la que se le escribió la carta, pero había un personaje ahí que estaba de por medio, y era el personaje de Onésimo, ¿sí? Bueno, Filemón era el amigo de Pablo, y al parecer pues fue la persona que recibió el evangelio a través de Pablo. Pero había otro personaje ahí, un tercero ahí, que pues era esclavo de Filemón, pero se había vuelto amigo de Pablo. La situación estaba así, de que lo más probable es de que Onésimo haya hurtado algo de la casa de Filemón y se haya ido, porque pues era esclavo, no podía tener algo más, tenía que vivir como esclavo. Entonces se fue, y en ese transcurso de su huida, conoció a Pablo en las prisiones, y posiblemente se hizo, no es posiblemente, sino que realmente se hizo muy amigo del apóstol Pablo. Onésimo le contó la situación al apóstol Pablo, y pues Pablo sabía quién era Filemón. Yo pienso que Filemón, al tener esclavos en su casa, era una persona con un estatus y una posición alta. Entonces, lo que hace Pablo realmente es algo conmovedor, porque esta carta no es una carta de doctrina, ni es una carta precisamente que nos hable acerca de ministros, cómo deberíamos vestir o hablar a la hora de la predicación, sino que es una carta de amigo a amigo que Pablo le escribió a Filemón. Entonces, Onésimo le cuenta su experiencia, yo imagino, a Pablo, y Pablo reconoce que Filemón es la persona que él evangelizó en algún tiempo, y entonces Pablo le pide a Filemón que reciba otra vez a Onésimo. El detalle aquí es de que como era seguro, casi 100% seguro que Onésimo haya huido de la casa de Filemón porque hurtó algo, ahora al volver Onésimo a la casa de Filemón iba a tener un severo castigo. El severo castigo que tenían los esclavos que huían y regresaban era precisamente la crucifixión. Entonces Pablo escribe con el propósito de que se pudiera recibir, ¿no? Se pudiera recibir precisamente a Onésimo sin tener que pasar por alto el castigo, y que si se debía algo, Pablo iba a poder pagarlo después y se iba a poder arreglar con Filemón, ¿no? Entonces, si nosotros no encontramos doctrina precisamente fundamental en cuanto estamos hablando, en cuanto a teología en esta epístola, lo que sí podemos encontrar es cómo es la vida civil, y cómo debería ser la vida civil dentro de nuestro entorno como cristianos. No vamos a ser espiritualoides y decir que todo el tiempo estamos en la liturgia, en el trabajo, en la liturgia, como si todo el tiempo fuésemos, no sé, espiritualoides. No, en realidad tenemos vidas civiles, en realidad tenemos vidas normales y vidas
que tenemos que salir a trabajar, tenemos que enfrentar cosas, tenemos que enfrentar situaciones en nuestro día a día. Alguien nos ofende, pero quizás ese alguien conoce a otra persona que es cristiana, que es nuestro amigo, y pasan cosas, ¿sí? Entonces esta epístola nos enseña que el Evangelio incluso es la solución para cosas que nos pasan normalmente en la vida. Que el Evangelio no está lejos, o que no es la iglesia una cosa o el Evangelio una cosa y nuestra vida civil otra cosa, sino que más bien todo está conectado. Y Pablo nos deja ver en claro esto cuando le pide a Filemón de todo su corazón que reciba a Onésimo y que no le cobre, sino que él, si él iba a cobrar, Pablo iba a pagar. Entonces entendemos bien que estas dos epístolas son de gran importancia para que nosotros tanto aprendamos a vivir dentro de la iglesia, como también recordemos que el Evangelio también se vive fuera de la iglesia. Bueno, hermanos, muchas gracias por escuchar este audio, gracias por estar conmigo en este tiempo y los espero el martes en la asesoría. Gracias por todo, que Dios les bendiga.